Única mirando al mar. Fernando Contreras. Novena parte. Larga semana de huelga. Las calles de la ciudad primorosamente atiborradas de basura y el basurero rugiendo por su alimento. Transeúntes desconcertados. Un aliento agrio en el aire estacado de San José. Perros, gatos, ratas, moscas y a saber qué otra clase de bichos citadinos destripando las bolsas y esparciendo los desechos por las aceras. Buzos desconcertados. La basura se había ido del basurero como si de pronto un mar abandonara su playa milenaria. Si la basura no va al basurero, los buzos van a la basura. Brigadas de buzos inundaron las calles josefinas, pero un buzo en las calles de la ciudad es un marinero en tierra, se marea, se desorienta. Calles lineales, aceras rectilíneas, a los buzos los embargaba una sensación de infinitud que los intimidaba. Redes de calles sin significado alguno, que no motivaban ningún principio de orden. Cruzaban de una acera a otra sin ningún cuidado de los carros que irremediablemente frenaban en seco y les exprimían la bocina en todo el cuerpo. Pero los buzos apenas volvían a ver. Iban y venían por la misma cuadra, a menudo sin percatarse de que ya habían pasado por ahí. Y no porque no conocieran la ciudad, porque jamás se habían perdido uno de ellos, sino porque una cosa era caminar por ahí en ratos libres y otra salir a trabajar a un ambiente inusual. Sopilotes sobrevolando a poca altura las calles de la ciudad. Las páginas de los diarios daban fe de la crisis. Fotos full color que parecían de archivo, de transeúntes tapándose la nariz, brincándose un montículo de basura, protestando en cámaras, porque los noticiarios ya tenían material para un largometraje, entre entrevistas al presidente Caldegueres, a los diputados, a los ministros, a los vecinos de los barrios y a cientos de imágenes a una distancia prudente de los buzos en pleno ejercicio de su profesión. En una salida, el basurero había inundado San José y amenazaba con quedarse. Toneladas de basura, nuestra basura, rondando por las calles. ¿Qué van a pensar los turistas? Al cuarto día de huelga, la municipalidad de San José inició gestiones, como se dice en el lenguaje periodístico, ante otros consejos, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para echar a andar un plan de emergencia. 2.000 toneladas métricas de basura en las calles, y los vecinos de todos los barrios seguían aportando más y más bolsas varias veces al día. La gran área metropolitana, la GAM, en lenguaje periodístico, ya escuchaba los pasos de animal grande de la peste. Si empiezan a aparecer ratas muertas, le echamos la culpa a Camus, vociferó el ocurrente Caldegueres, y la ocurrencia fue celebrada como de costumbre y comentada en los periódicos en la sección Las cosas de Don Junior María. Algunos dueños de los establecimientos comerciales optaron por contratar servicios privados de recolección para deshacerse de su basura. Esa estrategia tuvo cierto éxito y hasta sirvió de argumento para respaldar la propuesta de la privatización del botadero. Lo que nunca se dijo fue ¿a dónde diablos llevaron la basura recolectada? ¿Qué hicieron con ella? Eso quedó en el misterio. El viernes llegó a feliz término la huelga. La municipalidad de San José solicitó ayuda a otras municipalidades y con trabajadores y camiones prestados, esa noche, bajo la custodia de la fuerza pública, se recolectaron varias toneladas de desechos. El sábado, a eso del mediodía, ya nadie en la ciudad recordaba lo de la huelga, ni la basura por las calles, ni la pestilencia en el aire, ni los buzos recorrieron las aceras y chocaron con todo el mundo.
Para el solaz y la salud de los ciudadanos, el mar de basura volvió a las playas de Río Azul. Los humores fétidos bajaron a los niveles de tolerancia y la ciudad volvió a su espantosa rutina. El regreso de los recolectores conmocionó al botadero. Una semana de hambre tenía el relleno de pésimo humor. Gruñía, temblaba de fiebre y de rabia. Los de a bordo estaban ya agotando sus últimas reservas cuando atisbaron la fila de camiones desde el pie de la colina hasta su cúspide y salieron a recibirlos como a hijos pródigos. Los tractores encabezaban el desfile. El ruido volvía para alivio de los buzos. Hasta Mondolfo se sintió alegre y optimista. Entre los periódicos atrasados llegó la noticia de que el gobierno estaba estudiando 14 ubicaciones posibles para el nuevo relleno, sitios ofrecidos por particulares a otras entidades. 14 finalistas para el gran concurso. La primera comunidad llamada al escenario fue Misorotina, y desfiló en un atrevido traje de gases lacrimógenos cuando la policía antimotines enfrentó a unos 1500 vecinos desarmados hasta los dientes que bloquearon, en protesta pacífica, la carretera principal, algunos puntos de la carretera Quepos, y colocaron sus autobuses en Cuatro Esquinas y Pozol de Coyolar. Un basurero en Orotina. ¿A cuenta de qué? Parte del proyecto del gobierno era que las toneladas de basura de la GAM viajaran en tren desde la estación del Pacífico hasta el nuevo lugar de su descanso eterno. Los gases lacrimógenos obligaron a los vecinos a refugiarse en un salón a orillas de la carretera. El comité cívico contra la instalación del relleno en Orotina y el sacerdote del lugar denunciaron ante la prensa que los vecinos habían recibido palos y gases por parte de los policías, a quienes ellos habían ofrecido bocadillos y refrescos como muestra de su actitud pacífica. A pesar de las imágenes televisivas de la Cruz Roja atendiendo a mujeres, niños y ancianos víctima de los gases y a los hombres víctima de los palos, el gobierno aseguraba que se tomarían medidas más estrictas contra los insurgentes, cuya posición resultaba irracional, incomprensible. Orotina estaba en pie de guerra. El gobierno aseguró que barajaría otras posibilidades. Orotina bajó la alarma de rojo a naranja. El misterio tenía en vilo al país. Por ahí alguien se pronunciaba a favor del transporte de la basura por vía férrea, hasta que el Ministerio de Salud declaró que el basurero sería instalado en una comunidad en la que hasta entonces no se había hablado. Las finalistas pasaron una semana entera con el alma en un hilo. Misorotina, la preferida del jurado, la señorita Uruca, la señorita Turrúcares, Miss Atenas, señorita Fotogénica y otras chicas del montón. Pero no fue sino hasta empezada la semana siguiente cuando la señorita Esparza fue la que quedó con la boca abierta en la foto, cuando por decreto el gobierno la eligió Miss Nuevo Relleno Sanitario. Lágrimas, aplausos, desfiles. A eso de las 7 de la noche, 1500 vecinos de Esparza estaban en la carretera interamericana protagonizando un bloqueo y la fuerza pública desplazando un contingente de 800 policías antimotines, de esos que odian los refrescos y los bocadillos. El gobierno no estaba dispuesto a tolerar la interrupción del paso por la carretera, porque ello atenta contra los derechos ciudadanos de libre circulación. Los noticiarios, por su parte, no dejaban de instar a los pobladores de Esparza a deponer esa actitud egoísta, pero el lugar había sido elegido sin más criterio que el hecho de que quedaba algo alejado, un par de kilómetros, de las zonas pobladas. No había estudio de impacto ambiental. Caldegueres se pronunció: el estudio aún no se ha realizado, pero dará resultados positivos. ¿Ves, Momboñombo? Si hay estudio, pero está sin hacer.
Los diarios cedían generosos espacios a las noticias de Esparza. Había estallado la violencia, gases lacrimógenos, palos, golpes y un tanque bomba de agua que 6 meses atrás todavía dormía en el sueño de los justos en un rincón del aeropuerto internacional. Hizo su entrada triunfal por las calles de la ciudad. Esparza entró en pánico. El tanque era una donación del gobierno gringo. ¿Quién lo diría? Que hacía cosa de 20 años. Había prestado servicio de emergencia durante 10 años en el departamento de bomberos del aeropuerto y fue dado de baja por inútil. Pero el ojo avisor de un oficial de policía, inspirado en un programa televisivo de policías héroes, lo descubrió. El gobierno dijo: tanque, levántate y anda. Y tras la inversión de 16 millones de pesos para su reparación, en la reconstrucción de su motor diésel de 8 cilindros, la caja automática, la cabina y el cañón manguera que disparaba aguas a 450 libras de presión, el tanque quedó listo para que lo manejara algún émulo de Rambo. El tanque bomba quedó acompañado de un camión cisterna que le aliviaba la sed cada 2000 litros de agua disparados. 8 minutos más tarde, la carretera estaba despejada. Los vecinos huyeron, mojados, heridos, humillados y ofendidos, intoxicados por los gases, golpeados por los policías, filmados por la prensa. El tanque bomba disparó agua a diestra y siniestra y posó para las cámaras. Se veía tan varonil. El helicóptero de la policía aflojaba los techos de las casas de Esparza. Y el tanque bomba que paseaba por las calles disparando de tanto en tanto, rompiendo vidrieras, aflojando paredes de madera, mojando gente, imponiendo el orden, resguardaba la justicia, defendiendo la democracia, la libertad de tránsito y los derechos civiles de los empresarios que concursaban por hacerse con el basurero una vez privatizado. Los vecinos de Esparza intentaron la vía legal. Interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Cuarta Penal, pero advirtieron que si el gobierno no deponía el decreto, correría más sangre. De los vecinos, por supuesto. El gobierno ya había adjudicado la construcción del nuevo relleno a una compañía extranjera. Claro, y por ello de estimular la sana competencia, se conoció hasta una propuesta de un microempresario nacional que quería ofrecer servicios de recolección de basura privados en su automóvil particular a quien quisiera contratarlo. El caso quedó en veremos, mientras la compañía extranjera iniciaba los trámites para empezar los estudios de vialidad del proyecto y estaba dispuesta a invertir inicialmente hasta entre 4 y 5 millones de dólares en la construcción de un relleno con una vida útil de cerca de 30 años, para beneficio de los 13 cantones de San José y 4 de Cartago. Aturdidos por la presión del mar de desechos, los buzos trabajaban maquinalmente contra aquella masa pesada. Moverse de un lado a otro era el esfuerzo de desenterrar sus pies hundidos hasta los tobillos en el fango, y mover las piernas estancadas hasta las rodillas entre la basura. Cada brazada debía mover además el peso de las bolsas donde llevaban los tesoros rescatados de las profundidades. Un desmayo por falta de oxígeno sería un accidente fatal. Un tractor podía pasar por encima de un cuerpo humano sin que su conductor se percatara. Un descuido y la boca dentada de las palas mecánicas sería un mordisco de tiburón que daría con un brazo o una pierna de menos. Una corriente profunda podía arrastrar a un niño y tragárselo para siempre, como el hijo de la Llorona. Topar con un nido de ratas era como caer en un pozo de peces carnívoros, y más de un buzo había perdido dedos de sus pies por bucear descalzo en esas aguas infestadas. A pesar de tanto escollo en el camino,
hacia el pan de cada día, los buzos trabajaban maquinalmente como si en sus cabezas no ocurriera actividad alguna. A veces se me va el tiempo sin pensar en nada. Mondolfo entraba en pánico cuando se percataba de que había pasado hasta media mañana sin recordar nada, sin imágenes en su cabeza, sin ideas y hasta sin tormentos. Le daba miedo, a veces demasiado miedo, porque era como verse de pronto en el pellejo de un extraño. En el basurero todos trabajaban así. Casi todos entablaban largos e incomprensibles monólogos encorvados entre los desperdicios, y así se comportaban en la ciudad también, pero allá en el oleaje de asfalto era fácil distinguir entre un buzo y un mendigo. El mendigo, sentado en sus harapos, alza automáticamente la mano con la palma hacia arriba. El buzo, en sus caminatas interminables, a cada rato baja su mano con la palma hacia abajo y los dedos listos para agarrar objetos que inmediatamente son sometidos a la valoración de los sentidos. Los huele, los prueba, los sacude como si algo sonara dentro y solo después los someten al criterio de los ojos. Si ninguno de los sentidos anteriores arroja resultados positivos. Si los ojos tampoco alcanzan a descifrar la funcionalidad del objeto, se acude entonces a una segunda instancia. El buzo trata de imaginar qué beneficio pudiera ofrecerle la cosa hallada, pero cuando se llega a esa etapa, por lo general, el objeto es devuelto a las calles de donde estuvo a punto de ser rescatado. La mirada del mendigo se dirige a aquel a quien apunta su súplica. La mirada del buzo está conectada a sus manos, más aún a sus dedos. Sin embargo, se parecen tanto, ambos reducidos a organismos parasitarios en el aparato digestivo de la sociedad, solo que uno es un raigambre que espera pasivo la llegada de algún alimento, mientras que el otro es una planta carnívora que genera y despide el aroma que atrae a las presas y toma sin pedir lo que la gente desecha. Mondolfo no podía formularlo así. Él solamente sentía que estaba quizás incubando sus últimas ocurrencias antes de caer de lleno en la inconsciencia de los buzos, que poco a poco le irían borrando los recuerdos, que su relación con Única, que literalmente le había salvado la vida, se iría diluyendo en la espesura de aquel mar muerto por falta de alguna jodida ilusión, que terminaría su vida buceando como una máquina absurda solo para mantenerse vivo por la pura costumbre de estar vivo y no porque esperara algo más. Yo soy un viejo, pero aquí hay tanta gente joven. Los novios tendrían un par de meses más que él de vivir de los desechos, pero un día en el infierno es un siglo en el basurero, y para entonces ya se miraban como extraños el uno a la otra al uno. Estaban juntos para compartir la desgracia, la miseria y la enfermedad hasta que la muerte los separara, como los había hecho jurar el cura el día de su boda, para olvidarlos de inmediato y para siempre. En medio de aquella rutina infame, los novios ya se miraban con hastío, conservaban claramente en la conciencia que alguno de los dos tenía la culpa. Se repetían con rabia que la pobreza no es culpa de los pobres, pero el resentimiento ya les había embargado el alma y les había secado el corazón. Más de media hora había pasado Mondolfo paralizado, viendo todo aquello en borrosas imágenes, como viendo el resto de su vida en el cristal de la premonitoria botella que tenía en la mano. Lo que le restaba de vida era bucear con la mente en blanco, con los 5 sentidos aguzados, pero uno en cada dedo, para poder pensar con una mano que había aprendido a ver con los ojos de rata, a oler con olfato de sopilote, a desgustar con lengua de mosca, a oír como un perro y a sentir como... Esa era la mierda.
que no podía dejar de sentir como un ser humano, y allá arriba en su cabeza el día a día de la miseria le había enseñado a desconectar los oídos de la ignición de los motores de los tractores. El aliento del basurero le había clausurado el olfato. Los alimentos reciclados le habían condenado el gusto. Los vapores de la descomposición le estaban carcomiendo los ojos que dormían abiertos en aquella vigilia de zombi, y la mugre en el pellejo lo estaba separando del mundo con aquella película pegajosa que era la auténtica piel de la pobreza extrema. Solo hacia la tarde acababa la jornada. A Mondolfo le empezaba a volver a duras penas la conciencia cuando su familia demandaba su atención. Entonces volvía en él como un destello. Esa era su vida. No había muerto, ni llevaba 5 meses como residente del infierno. Esa era su vida. Larguémonos de aquí. ¿Qué dijiste? Que nos larguemos de este infierno. ¿Te volviste loco? No, estoy hablando en serio. Si no nos vamos, entonces sí que nos vamos a volver locos. Además, de todos modos, nos van a echar de aquí. Un frente frío cayó sobre la región. 13 grados en las madrugadas de febrero eran para matar a cualquiera que no contara con un techo digno entre paredes dignas de la precaria condición humana. Frío en febrero, Única, pero Dios, ¿en qué está pensando? No metas a Dios en esto. El bacán poco le faltaba para reventarse de tos, y los viejos no pegaban un ojo en toda la noche tratando de calentarle el pecho, friccionándolo con alcohol hasta que se terminó hasta el frasco, y después el frasco de los perfumes y los ungüentos rancios y los bálsamos añejos que Única recogía. Pero el muchacho solo podía dormir cuando le calentaban el pecho con una bolsa de hule para mantener el agua caliente casi hirviendo que había llegado al basurero, pero sin tapa, claro. Mondolfo prendía el fuego y calentaba el agua, y Única se las ingeniaba para tapar la boca de la bolsa con un tapón de corcho envuelto en plástico, asegurando después con ligas y cordones de zapatos lo que pudiera sostenerlo en su lugar, aun cuando ninguna de aquellas precauciones hubiera evitado una vez el derrame del agua caliente sobre el hombro derecho del niño. Y desde entonces hubiera que esperar hasta que estuviera muy cansado para que se la dejara poner. Única, a este muchacho debería verle un médico. El día siguiente era de perros. El bacán se quedaba en casa convaleciendo y sus padres salían a trabajar con el agotamiento del desvelo. ¿En qué estará pensando Dios? No metas a Dios en esto. Ni falta que hace. Él de todos modos no se mete. Si seguís blasfemando me voy a divorciar. Aquí no hay abogados. Me está matando el dolor de piernas. Siempre me pasa con el frío. A media mañana, los viejos hacían una pausa para ir a ver al bacán para prepararle una bebida caliente para acompañarlo un rato. Este muchacho se está poniendo amarillo. Se pone así siempre con la gripe. Los buzos se abrigaban con lo que podían, y nunca era suficiente. Algunos salían envueltos en los sacos de gangoche que usaban de cobijas, pero el viento frío se colaba por todas partes. El cielo gris era un relleno de nubes usadas en el norte y arrastradas al país por el camión recolector de los vientos. El oso Carmuco salía a trabajar con la sotana púrpura y sin saberlo, algo de ánimo infundía en la comunidad ver al sacerdote trabajar sin privilegios y padecer con ellos las ocurrencias de Dios. Los buzos encendían hogueras en estañones y el vigilante amenazaba con llamar a la policía si no las apagaban, porque el incendio en el botadero de Río Azul podía provocar una grave explosión de gas metano. Pero los buzos no entendían qué era eso, ni creían que tal cosa fuera posible. No obstante, obedecían del puro miedo de pensar que la policía llegara a explicarles. En la ciudad soplaba el mismo viento frío para sus usuarios. Buzos al fin, pero de otros mares, con otras búsquedas y otros padecimientos que resultarían simplemente incomprensibles para cualquiera de los habitantes del botadero, sus antípodas.
A febrero se lo estaba llevando el viento. Y lo que un par de meses atrás hubiera sido un alivio para la nariz y los pulmones de Mondolfo, a esas alturas de su vida no era más que un frío del carajo, porque ya no distinguía entre el aire fresco y la respiración putrefacta del botadero. Las noches del frente frío convertían a los tugurios en congeladores. Las latas del techo y las paredes se enfriaban al punto de mantener incorruptible la desolación de los de a bordo. Hasta los aguaceros de octubre me hacen falta, por lo menos no hacía tanto frío.